Ya, ahora sí, ahora sí. Buenas noches. Doctora, ¿se ve ya mi pantalla? Disculpe. Sí se ve, sí se ve. Ya, perfecto. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a continuar con nuestras charlas académicas. Nos toca trabeculectomía a cargo de la doctora Vega, residente de tercer año del Instituto Nacional de Oftalmología, y a cargo del doctor José Noriega, jefe del Departamento de Glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología. Como sabrán, tiene gran experiencia en esta técnica. Adelante, doctora. Ya. Buenas noches con todos. Gracias, doctora. Déjenme un minuto proyectar la pantalla. Ya. Ahora sí se ve completo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a hablar hoy sobre lo que es trabeculectomía. Bueno, vamos a empezar con los objetivos de esta charla. Los principales objetivos de esta charla es conocer las principales indicaciones de la cirugía filtrante en glaucoma, posteriormente conocer las técnicas quirúrgicas y sobre todo la técnica quirúrgica modificada de la trabeculectomía según los sistemas de seguridad de cirugía segura. Luego, identificar los factores de riesgo para evitar las principales complicaciones intra y posoperatorias y posteriormente conocer la efectividad y la seguridad de la trabeculectomía respecto a las nuevas técnicas quirúrgicas. Bueno, en cuanto a lo que es el manejo del glaucoma, específicamente el manejo quirúrgico del glaucoma, se ha visto que la evolución de ese manejo ha variado con el tiempo, ¿no? Viniendo a ser en realidad bastante extensa y habiéndose creado una línea de tiempo muy interesante en cuanto a lo que es el manejo quirúrgico. Desde los años 60, cuando surge o cuando nace lo que es la cirugía filtrante en Europa como principal representante de este tipo de cirugías a la trabeculectomía. Posteriormente, el año 1990 ya empezamos a hablar de dispositivos de drenaje. El año 1992 ya se empieza a hablar sobre algunas técnicas de abordaje interno para el control del glaucoma. Y posteriormente, a partir del año 2000, existe toda la revolución de la cirugía mínimamente invasiva que ha marcado un antes y un después en cuanto al manejo del glaucoma. En esta línea de tiempo que estamos proyectando pueden ver claramente cómo esto ha evolucionado. Como mencionaba, desde 1960 la trabeculectomía fue la pionera, la principal cirugía que se vino desarrollando a lo largo de los años. Y a partir del año 2000 se empieza a hablar de otro tipo de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, empezando con lo que son los dispositivos de drenaje y posteriormente lo que son los mínimamente invasivos con abordaje externo como el express o la canaloplastia. Y posteriormente, en el año 2009, ya se instaura el término de los MICs, ¿no? Que, bueno, esto correspondería ya a otra charla. Pero esto es interesante porque así estamos viendo cómo es que surgen nuevas técnicas quirúrgicas en respuesta a la necesidad de la creación de una técnica que tenga la mayor efectividad en cuanto al control de la presión en los pacientes con glaucoma, pero que a la vez tenga la menor cantidad de complicaciones, ¿no? Y es así que cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas, pero por esta razón se han ido creando y se han ido innovando distintas técnicas quirúrgicas hasta llegar a los dispositivos o los sistemas de cirugía mínimamente invasiva que se han demostrado que tienen buenos resultados hasta la actualidad. Pero vamos a hablar hoy sobre lo que es la cirugía filtrante. En sí, los MICs ya han ocupado un lugar en lo que es las cirugías por glaucoma, pero no han llegado a desplazar a las cirugías antiguas, y esto básicamente porque estas cirugías que ya se vienen realizando con tantos años siguen teniendo una alta tasa de efectividad, ¿no? Tanto la trabeculectomía en su forma clásica como la modificada desde un inicio mostraron mucha efectividad en el control de la presión. Esta es clasificada como una cirugía filtrante, por sus características es penetrante parcial, y básicamente su objetivo es hacer una derivación o la creación de una fístula por la cual el humor acuoso se va a redirigir o va a tomar una dirección para un flujo de salida alterno al flujo convencional, que es el que vendría a estar obstaculizado o alterado en los pacientes con glaucoma. Es así que, como en esta imagen se puede observar la salida del humor acuoso a través de esta fístula o de la creación de esta vía alterna, va a ser a través de un orificio pequeño que se produce a nivel escleral, por eso es que se le denomina penetrante, y se redirige posteriormente al espacio subconjuntival. Entonces,
A pesar de todo esto, las nuevas técnicas que se han estado instaurando han estado teniendo muy buenos resultados, como les comentaba, ¿no? Sobre todo por la llegada de los MIGS y con esto la llegada de aquellos dispositivos, sobre todo los de abordaje interno, que han demostrado que tienen una muy baja tasa de complicaciones. Entonces, si vemos que todos estos dispositivos y estas nuevas técnicas quirúrgicas son tan efectivas, ¿por qué seguimos usando la trabeculectomía? Que es la gran pregunta a responder. En sí, para todas estas cirugías novedosas o innovadoras, idealmente se debe tener a un paciente que tenga una muy buena adherencia con el tratamiento, tanto preoperatorio como postoperatorio. Idealmente aquellos pacientes deberían poder acceder a sus citas de control de forma oportuna, o ellos mismos tener conciencia de sus controles postoperatorios. Deberían además de eso tener una capacidad económica que les permita someterse a estas cirugías y mantener un tratamiento prolongado. Y además de eso, lo más importante, deberían tener acceso a la salud, ¿no? Es decir, deberían tener algún tipo de seguro que les pueda proporcionar, que les pueda asegurar su tratamiento. Pero en realidad, como es nuestra realidad, es que los pacientes en muchos casos llegan solos, no cuentan con sus familiares, no cuentan con un apoyo, tienen una lista, un tiempo de espera muy largo, tanto para las citas, para sus controles, como para sus cirugías. Además de eso está la barrera de accesibilidad geográfica. Nuestro país es un país muy diverso en donde se tiene a los pacientes distribuidos a nivel nacional, no solo en la urbe, sino en las provincias, y en muchos casos no tienen acceso a los establecimientos de salud, mucho menos hospitales de alta complejidad. Y por último, hay pacientes que incluso no cuentan con un seguro de salud o no cuentan con la posibilidad de hacerse sus controles por los medios económicos, ¿no? Es por esta razón que este tipo de técnicas siguen constituyendo una herramienta fundamental para el control del glaucoma. Sin mencionar que está el hecho de que controlan muy bien la presión en los pacientes con glaucoma, y eso sí que ni siquiera las técnicas más novedosas o las técnicas más innovadoras han llegado a reducir la presión intraocular en aquellos pacientes que tienen un glaucoma entre moderado avanzado, como lo puede hacer la trabeculectomía. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra institución? Esta es una estadística en base a una recopilación de los datos que realizamos con el doctor Noriega entre el año 2015 y el 2019, donde pueden apreciar los distintos procedimientos quirúrgicos que se realizan en glaucoma desde el año 2015 hasta el 2019, y claramente se puede evidenciar que la trabeculectomía sigue siendo la técnica quirúrgica que se realiza con mayor frecuencia a lo largo de los años en nuestra institución, seguida por los implantes de los dispositivos de drenaje, posteriormente seguido por las cirugías combinadas de trabeculectomía con catarata y seguido en último lugar por otros procedimientos más recientes como las esclerectomías profundas no penetrantes, la ciclofotocoagulación y otros procedimientos también mínimamente invasivos que se han estado desarrollando sobre todo en el último año, ¿no? Como se puede evidenciar en esta gráfica. En cuanto a lo que es cirugía combinada de trabeculectomía con catarata, hemos visto que en la gran mayoría de pacientes se realizan las facoemulsificaciones asociadas a las traves. En segundo lugar están las extracciones extracapsulares con traves, y en tercer lugar la mini-NUC, ¿no? La extracción por cirugía de pequeña incisión. Y también hemos recopilado algunos datos sobre lo que son los procedimientos más frecuentes post cirugía de glaucoma, es decir, por qué razón aquellos pacientes que se someten a trabeculectomía o a implantes de dispositivos de drenaje son nuevamente reingresados o a sala de operaciones. En su gran mayoría de veces es para la revisión de una ampolla de una trave, seguido por la recolocación de los tubos de los implantes valvulares. En tercer lugar, la reformación de cámara, cuando la cámara se estrecha o se aplana a consecuencia de excesivo filtrado, y otro tipo de complicaciones como la resutura de las heridas, recubrimiento conjuntival de las ampollas o con parche de dura madre de los tubos expuestos, y en algunos casos el needling, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces esto es algo interesante de nuestra institución. En cuanto al manejo del glaucoma, bien sabemos que es un manejo escalonado que parte desde la terapia médica con hipotensores tópicos. Podemos hacer uso de los procedimientos como el láser, que vendrían a ser el segundo escalón. Aquí ya entra ya lo que es los MIGS, ya sean de abordaje interno de preferencia y seguidamente de los de abordaje externo.
y posteriormente, si no disponemos de estos MIGS, en este caso ocuparían su lugar lo que es la cirugía convencional, empezando por la trabeculectomía y posteriormente seguidos por los implantes valvulares. Como últimos procedimientos, los ciclodestructivos, siempre teniendo en la cabeza empezar por el láser sobre la crioterapia, ¿no? Pero todos estos en realidad tienen un desbalance en cuanto a la efectividad y las complicaciones. La trabeculectomía, desde que se creó en el año 1968 por Sugar y Keynes, ha ido sufriendo distintas modificaciones precisamente para disminuir su tasa de complicaciones, ¿no? Las principales modificaciones que se han hecho han sido el 2005, parte del protocolo del Moorfields Safer Surgery System, que es un protocolo de seguridad de cirugía segura que se creó en Londres, en el Moorfields Eye Hospital. Y este protocolo propone interesantes modificaciones a la técnica clásica que ha demostrado que ha disminuido la tasa de complicaciones a lo largo de los años. Entonces, sabemos ya que tiene una alta efectividad para la disminución de la presión intraocular, pero también persiste con lo que son las alta tasa de complicaciones en el postoperatorio. Las principales indicaciones de la trabeculectomía sigue siendo un paciente con un glaucoma crónico, de preferencia o ángulo abierto, pero también se pueden usar en los ángulos cerrados, que haya sido sometido a láser o que haya fracasado a la terapia médica máxima tolerada por el paciente, ¿no? Esa es la principal indicación. Otra indicación para la cirugía convencional viene a ser que la presión persistentemente esté más alta que la presión target o la meta. Posteriormente también que el paciente tenga una progresión inminente, ya sea por el campo visual o por la observación de la excavación en el nervio óptico, a pesar del tratamiento médico. Y una última indicación vendría a ser que el paciente no tenga una buena adherencia al tratamiento médico, y por esta razón entonces tendríamos que proceder al siguiente paso, que es la cirugía. Hay que tener otras consideraciones en el preoperatorio, como por ejemplo la esperanza de vida del paciente. No es igual someter a cirugía a un paciente joven que tiene un glaucoma con presiones muy altas, a diferencia de un paciente muy mayor, un adulto mayor, que si bien no alcanza las presiones target, pero también se estaría sometiendo a una cirugía, a las complicaciones que de por sí tiene la cirugía convencional, ¿no? Además de eso, hay que evaluar si es que es ojo único, el estado del otro ojo, otro tipo de alteraciones a nivel de la piel que son importantes para las complicaciones que ya veremos después. Reducir la presión al máximo antes de la operación es sumamente importante, así como el control de la hipertensión, suspender el uso de anticoagulantes o de la aspirina, pero sobre todo algo que hay que hacer hincapié es en cuanto a las expectativas y explicar sobre las complicaciones del paciente, porque se le tiene que detallar bien que la cirugía, primero que nada, puede, a pesar de que sea el procedimiento perfecto y lo más limpio posible, puede que la presión vuelva a persistir elevada, pueda necesitar terapia médica, la cirugía no va a mejorar la visión en la mayoría de casos. Eso es algo que se le tiene que decir al paciente antes de someterse a la operación, y sobre todo hay que indicarle que de por sí la misma cirugía tiene riesgos muy severos o muy importantes, como por ejemplo la agravación de la visión hasta llegar a la pérdida de la visión. Entonces, si el paciente entiende eso, es mucho más fácil de controlar y de tratar. Y otro tipo de problemas como la ceguera post-trave, que también están relacionados a algunos factores, como por ejemplo la edad avanzada, los campos visuales muy afectados en el preoperatorio, y tanto el aumento de la presión intraocular o la hipotonía marcada temprana en el postoperatorio son factores importantes para la ceguera a consecuencia de la cirugía. Entonces eso es algo que hay que recordar. Algunas contraindicaciones que son relativas para la trave, porque en realidad de poder hacerse la cirugía se puede hacer, pero no es lo más indicado, son los ojos ciegos, la neovascularización del segmento anterior con rubiosis, las uveitis activas, la alteración a nivel de la esclera, escleras muy delgadas o con escleritis necrotizante, y los antecedentes de trauma o pacientes que se hayan sometido a vitrectomía. Entonces, ¿cómo podemos hacer una trabeculectomía pero reduciendo al mínimo el riesgo de las complicaciones? Y esto, como ya lo mencionamos, se logra gracias a la creación de un protocolo de cirugía segura que hace modificaciones en algunos pasos y hace hincapié en 8 pasos fundamentales de nuestra cirugía. Empezando por la exposición, la incisión conjuntival, vamos a detallar de forma breve cómo se hace en la cirugía, y posteriormente el doctor va a proyectar sus técnicas en algunos videos, pero para tener en cuenta las consideraciones que hace este protocolo del Moorfields,
Primero hay que recordar que la anestesia local es un paso fundamental para minimizar la aparición de las complicaciones, es decir, colocar anestesia local versus lo que inicialmente se podía hacer como era aplicar anestesia perivulvar, ha demostrado que ha reducido grandemente el riesgo de complicaciones en el postoperatorio inmediato por el aumento de la presión intraorbitaria y por ende de la presión intraocular, ¿no? Se puede utilizar multivalo subtenoniano. Ya para la exposición, hay algunos pasos que bien pueden variar dependiendo del cirujano, como por ejemplo la colocación de suturas corneales de tracción. En algunos casos la sutura del resto superior para traccionar también ha sido un poco menos usada, puesto que produce tosis y hemorragias subconjuntivales importantes en el postoperatorio inmediato, pero son opcionales, es decir, que también pueden que no sean necesarias, ya que si estamos utilizando anestesia local, bien se le puede explicar o solicitar al paciente que mantenga la mirada hacia abajo y de esta manera se puede tener una buen área de exposición. Ahora, para hacer la incisión conjuntival está recomendado que siempre tiene que ser en el cuadrante superior, sea nasal o temporal, y de preferencia a las 12 horarias, y puede ser de dos formas, ya sea base fornix o base limbo. Esto de base fornix es básicamente porque hacemos una proyección trapezoidal, teniendo en cuenta la base de este trapezoide, en este caso que vendría a ser en el fornix, pero la incisión se viene a hacerse en el limbo. Y de la otra forma, la incisión base limbo ya también vendría a tener la base a nivel limbar, y la incisión se tendría que hacer en el fornix, bastante posterior, ¿no? En estas imágenes, por ejemplo, se puede ver la técnica base fornix y el base limbo. Además de esto, después de hacer la incisión conjuntival, también es recomendable aprovechar, después de limpiar toda la zona expuesta del tenon, aprovechar para demarcar también el área a nivel escleral antes de hacer el flap. Eso también es otra recomendación. Pero en cuanto a la incisión conjuntival, para comparar estas dos formas de hacer, ya sea base fornix o base limbo, se ha visto que lo que más se usa y lo que menos complicaciones trae es en realidad la técnica que es base fornix, es decir, hacer la incisión anterior a nivel del limbo. Y esto principalmente porque de esta manera se puede tener un flujo más fisiológico de lo que es el humor acuoso, ya que al hacer la incisión a este nivel vamos a ir disecando y exponiendo el área hasta el fornix, y de esta forma, al aplicar ya sean los antifibróticos, los antimetabolitos, se puede hacer una buena limpieza de este área y el flujo va a seguir un curso de anterior hacia posterior. Mientras que las incisiones base limbo, teniendo en cuenta que esto es al revés, van a tener mayor dificultad para la exposición, una área de exposición más reducida. Si bien es cierto, se puede aplicar de forma más fácil lo que es los antifibróticos, pero es mucho más, predispone mucho más a la formación de ampollas quísticas. ¿Y esto por qué? Porque se ha descrito en base a una hipótesis justamente de estos protocolos de cirugía segura, que el anillo de cicatriz de fibrosis que se forma alrededor, y esto porque es mucho más limitado el flujo de anterior a posterior, este anillo va a hacer justamente que se produzca un flujo retrógrado y que el humor acuoso, en lugar de drenar de anterior a posterior, empiece a drenar o a adelgazar la conjuntiva de la zona de la ampolla, ¿no? Y esto predisponiendo a que se formen quistes y de por sí que las ampollas son avasculares, puedan adelgazar más su conjuntiva. Entonces, con la técnica base fornix se ha visto que hay una menor incidencia de lo que son las ampollas quísticas, a diferencia de la técnica base limbo. Ahora, después de haber limpiado o disecado bien la zona, lo que se recomienda es la aplicación del antifibrótico, del agente antimetabolito. Bien sabemos que los antimetabolitos son sumamente indispensables para lo que, especialmente en nuestra raza, nuestro tipo de población, puesto que van a evitar la cicatrización excesiva, la fibrosis subconjuntival y la cicatrización epiescleral. Entonces, esto ya ha sido demostrado en numerosos estudios desde el año 2005. Los antifibróticos más utilizados vienen a ser la mitomicina y el 5-fluoruracilo, teniendo en cuenta que la mitomicina ha demostrado siempre tener mayor potencia a diferencia del 5-FU, pero en algunos casos está recomendado usar el 5-FU. Entonces, dependiendo del caso del paciente, se va a colocar estas esponjas embebidas en el antifibrótico en el espacio subtenoniano, y algunos autores sugieren o recomiendan también colocarlo a nivel subescleral, a nivel de la ampolla,
para evitar también una mayor adherencia entre el flap escleral y lo que es el lecho escleral, ¿no? Posteriormente, después de 3 o 5 minutos, se procede a hacer un buen lavado con BSS, aproximadamente 20 cc. Pero algo importante que detalla la técnica de Moorfields es que tenemos que tener un área de exposición muy grande para que precisamente el área que se vaya a formar desde la ampolla no tenga o no se fibrose posteriormente y no nos cause este tipo de complicaciones como son el fallo o el fracaso de las ampollas en el postoperatorio, que vendría a ser la principal desventaja de la trabeculectomía, ¿no? Entonces, dentro de las desventajas de utilizar antimetabolitos, ya sabemos que estos hacen que las ampollas adelgacen mucho la conjuntiva, se formen ampollas quísticas, sean avasculares por sus mismas características, pero también se han descrito algunos factores de riesgo o que nos van a inducir a pensar que el paciente podría hacer este tipo de problemas a consecuencia del antimetabolito. Es decir, en algunos pacientes puede ir bastante bien. Sin embargo, en pacientes que ya tengan alteraciones a nivel de la esclera, escleras muy delgadas o escleras hiperelásticas, que tengan miopía alta, buftalmos y otros síndromes de tejido conectivo. Además de eso, la exposición de la ampolla, ¿no? No es lo mismo las ampollas que son a nivel de los cuadrantes superiores a las ampollas que están localizadas a nivel interpalpebral o incluso en los cuadrantes inferiores. Pacientes adultos mayores o pacientes que no hayan utilizado tratamiento para el glaucoma anteriormente o que tengan conjuntivas muy delgadas, también son aquellos pacientes que van a hacer las complicaciones a consecuencia de los antimetabolitos. Entonces, algunas otras desventajas de usar antimetabolitos, ya es bien conocido que por alterar el adelgazamiento de la conjuntiva, de la esclera, aumentan el riesgo de las infecciones, pueden producir toxicidad del cuerpo ciliar y del endotelio corneal si es que llegan a tener contacto durante la cirugía, y además de eso puede aumentar el tiempo quirúrgico. Para evitar este tipo de problemas, el Moorfields ha creado un protocolo en el cual se tiene que decidir si es que a un paciente requiere mitomicina y a qué concentración, o si es que puede ir tranquilamente bien con un 5-fluorouracilo, ¿no? Por ejemplo, pacientes de bajo riesgo de cicatrización pueden no necesitar lo que es antimetabolito durante la cirugía o utilizar una baja dosis de 5-FU. Esos son los pacientes que no tienen factores de riesgo, pacientes mayores en los que ya vimos que hay complicaciones por los antimetabolitos o que hayan utilizado solamente, digamos, betabloqueadores en el tratamiento de su glaucoma. Pacientes con riesgo intermedio para cicatrización pueden utilizar ya lo que es 5-FU intraoperatorio o una concentración baja de mitomicina, que es 0.2 miligramos, ¿no?, por ml. Y los pacientes de alto riesgo, que ya vienen a estar descritos por aquellos que van a hacer la mayor tasa de complicaciones, no solamente por los antimetabolitos, sino también por la trabeculectomía en sí, son aquellos pacientes con glaucomas neovasculares a la cabeza, las uveitis persistentes, pacientes que ya han sido sometidos a cirugías ya sea filtrantes o de catarata previas, pacientes con afasia, es decir, en los que inicialmente se hizo una cirugía en la que se tuvo que extraer el cristalino vía intracapsular. Esos son los pacientes de alto riesgo en los que sí o sí se debería utilizar mitomicina al 0.5 miligramos por mililitro, o 0.5%, ¿no? En sí, el rango varía entre 0.2 a 0.5 y la mayoría de casos hemos visto que, por ejemplo, en el país, los cirujanos en su mayor porcentaje de casos utilizan al 0.4%. Y en cuanto a lo que es la comparación con otro tipo de sustancias como es el hologen, la mitomicina bien sabemos que produce una alteración del crecimiento de las células a nivel de la ampolla y por ende va a evitar que se produzca la cicatrización excesiva con fibrosis excesiva, alterando las células a nivel epitelial, pero también va a alterar células epiteliales sanas y es por eso que va a conllevar a la formación de ampollas avasculares, ¿no?, que posteriormente van a tener más complicaciones. Entonces, para buscar que esto sea lo mínimo posible, existen o se han creado otro tipo de sustancias que pueden ayudar a lo que es la cicatrización o el cierre de la herida, pero sin una exagerada cicatrización. Y aquí surge lo que es el hologen. El hologen viene a ser una matriz de colágeno derivada porcina que forma como un andamio en el cual se van a incrustar todos los fibroblastos posterior a la cirugía para empezar a llenar toda esta área que se ha expuesto con tejido o con matriz extracelular, pero sin causar un desorden en cuanto a sus fibras y por ende sin causar esta alteración a nivel de la cicatrización.
y todas las ventajas a diferencia de los antimetabolitos, ¿no? Es biocompatible, es una sustancia biodegradable, se ha descrito que entre los 3 o 6 meses este Ologen va a desaparecer en el mismo tejido, permite una mejor vascularización, no tiene riesgo de infecciones, no hay toxicidad y reduce sobre todo el tiempo quirúrgico, el tiempo intraoperatorio. Y se hizo un último estudio el año pasado en el cual se compararon el implante de Ologen con la mitomicina en pacientes sometidos a trabeculectomía. Esta revisión sistemática con metaanálisis evaluó 443 pacientes de 11 estudios y sí evidenció una clara diferencia significativa en cuanto a la reducción de la presión intraocular en los pacientes que habían sido sometidos o expuestos a mitomicina versus lo que es el Ologen. Esto varía dependiendo de los estudios. Hay algunos estudios que han salido años atrás indicando que en realidad la reducción de la presión intraocular es similar en ambos grupos, pero este último estudio ha indicado precisamente que sí es mucho más efectivo utilizar mitomicina en estos pacientes, pero además de eso sí se ha llegado también a la conclusión de que la tasa de complicaciones como la hipotonía postquirúrgica es mucho mayor o ha sido mucho mayor también en el grupo de estos pacientes con mitomicina versus los que han sido expuestos a los implantes con Ologen. Entonces, luego de haber aplicado lo que es los antifibróticos, pasamos al tercer paso, que es la creación del flap escleral. Se ha descrito que puede hacerse de distintas formas, de acuerdo a la conveniencia del cirujano, aunque es mucho más práctico realizarla de la forma trapezoidal para la colocación posterior de 2 suturas acá, a este nivel. Y debe tener estas características, y lo que sí es recomendado hacer es con una cuchilla o cuchillete Crescent, puesto que va a crear superficies más regulares entre las 2 carillas, entre el lecho y el flap escleral, ¿no? A diferencia de hacerlo con un bisturí o con una aguja, que posteriormente podría crear muchas irregularidades si es que lo hacemos como tallándolo, ¿no? Entonces, utilizar un Crescent en realidad es una buena recomendación. Luego de haber definido bien el flap, lo que se tiene que hacer es preparar la cámara anterior antes de ingresar o de hacer la esclerostomía, ¿no? ¿Cómo se debe evitar complicaciones después? Es realizando una paracentesis. Primero, para evitar cualquier complicación, si es que se produce una descompresión brusca, digamos, al ingreso por la esclerostomía, se puede inmediatamente infundir solución salina o colocar viscoelástico, o incluso algunos cirujanos utilizan lo que son mantenedores de cámara, y de esta forma se evita la hipotonía marcada, la efusión coroidea, los desprendimientos coroideos, que son complicaciones a este nivel de la cirugía, ¿no? Entonces es recomendable hacer una paracentesis temporal, sobre todo, y lenta para evitar la descompresión brusca también en el momento de realizar la paracentesis. Hay que recordar que antes de hacer la esclerostomía tenemos que recordar que tenemos que retirar la tracción corneal si es que se utilizó, puesto que eso también aumentaría el riesgo de descompresión brusca. Entonces, una vez que hicimos ya la paracentesis, se procede a hacer la queratectomía, que en realidad es la denominada esclerostomía, sino que en diferentes literaturas la mencionan de estas 2 formas. Y esto es básicamente acceder al labio posterior del limbo, debajo del flap. Se puede hacer con una cuchilla 15 grados para crear 2 puertos a este nivel, y posteriormente se puede utilizar ya sea un Kelly punch o una microtijera. Es mejor utilizar el Kelly punch, puesto que nos va a dar un orificio de una esclerostomía mucho más definida, luego de haber localizado el plano en el que se tiene que hacer a nivel del canal de Schlemm, ¿no? Entonces, estas son las 2 formas en las que se hace la esclerostomía. Y luego de haber realizado la esclerostomía se procede a hacer lo que es la iridectomía. Recordar que se puede hacer con una vanas y tener mucho cuidado con la raíz del iris, puesto que se podría estar comprometiendo, se podría cortar también parte de los procesos ciliares si es que se hiciera muy pegado a la esclera o muy pegada al limbo. Y por último, el cierre del flap escleral tiene distintas técnicas para hacerlo. El protocolo de Murphy recomienda utilizar las suturas que son liberables. También hay una forma de cerrar con suturas ajustables, es decir, que en el postoperatorio uno podría ajustar el flap para que genere más tensión y de esta forma, digamos, no filtre mucho las ampollas que se han formado. Pero lo más recomendable es utilizar suturas liberables y hacer una adecuada tensión en el intraoperatorio, para que posteriormente en los controles se puedan ya liberar estas suturas, ya sea con la técnica manual, haciendo needling o incluso haciendo suturólisis con láser, ¿no? Estas son algunas técnicas de colocar suturas liberables. Eso no lo vamos a explicar, lo va a explicar el doctor después.
pero básicamente estas técnicas explican o detallan cómo se puede hacer, las distintas formas en las que se puede cerrar el flap, de una manera en la que se pueda traccionar uno de los cabos y posteriormente liberar la tensión y hacer que la ampolla filtre más en caso de que estuviera muy tensa o generara mucha presión intraocular. El último paso es cerrar la conjuntiva, y este es un paso importante para evitar lo que es el Seidel postoperatorio. Hay que tener en cuenta que si se hizo una incisión base fornix, a nivel del limbo se tiene que hacer un buen cierre de la conjuntiva, según la técnica que va a explicar el doctor posteriormente. Y bueno, eso fuera el resumen del protocolo de Murphy. Básicamente hace hincapié en todos estos pasos que son importantes para evitar las complicaciones en el postoperatorio. Entonces, el doctor va a proyectar ahora el video de su técnica quirúrgica. Doctor Noriega, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Ok, bueno, ¿me escuchan, verdad? Sí, doctor. Ya, ok. Bueno, este sistema se utiliza para, digamos, minimizar las complicaciones o las dificultades que podamos tener cuando hacemos la trabeculectomía, porque la trabeculectomía se caracteriza por muchas complicaciones en los pacientes. Entonces, una de ellas es, pues, hacer una tracción corneal, pero pues, con la cirugía tópica, con la anestesia tópica, es posible de que el paciente nos ayude, ¿no? Y no necesitemos hacer la tracción. Anteriormente utilizábamos una sutura del recto superior, que es un poquito difícil a veces cuando se quiere fijar el recto superior, entonces hacía un poco más difícil la cirugía y también producía tosis, ¿no? Luego, la otra modificación es el flap base fornix, que es más efectivo, que tiene una mejor disposición para incluso cuando hay tejido cicatricial, uno lo puede disecar la conjuntiva fácilmente o con mayor comodidad. Las esponjas de mitomicina nosotros usamos a una concentración de 0.4. Prácticamente lo usamos con todos los pacientes. Deberíamos utilizar un poco más el sistema de Moorfields, que predice por a qué pacientes ponerle o no, pero la mayoría de nuestros pacientes que son referidos son de glaucomas muy avanzados y generalmente en todos casi utilizamos la mitomicina, ¿no? No usamos el Hologen o algunos otros productos, se ha usado, pero se ha visto de que los resultados son similares, ¿no? Entonces lo que hace es a veces encarecer la cirugía, ¿no? Hay que tener en cuenta en nuestros pacientes el costo-beneficio, ¿no? Y luego de usar la mitomicina, que la usamos por 3 minutos, hacemos un lavado profuso. Y se recomienda mucho, poco cauterio, ¿no? Para evitar la inflamación. Y nosotros estamos usando en este momento un Beaver, ¿no? El que siempre hemos usado durante mucho tiempo. El Crescent es muy útil, pero es muy filudo, es muy fácil de penetrar cámara, ¿no? Entonces yo recomiendo de que cuando recién están empezando, mejor tallemos el flap con un Beaver. Nos permite más seguridad. Y el flap debe ser tallado siempre dejando un espacio, no a nivel de limbo, ¿no? Porque cuando anteriormente hacíamos trabeculectomías y llegábamos justo hasta el limbo, entonces el líquido sale por los costados y se forman unas ampollas muy cercanas a la córnea. La idea de este procedimiento es empujar al humor acuoso que vaya hacia atrás y forme una ampolla amplia, difusa, poco elevada, entonces facilita mucho y evita muchas complicaciones. Penetramos un poquito a la córnea porque es una queratectomía y se hace una paracentesis
La idea del mantenedor de cámara es importante porque nos mantiene la presión intraocular constante. Entonces nosotros prácticamente no penetramos a la cámara. Cuando hacemos la paracentesis, el líquido sale rápidamente porque tenemos pues líquido que está entrando a la cámara anterior. Hacemos un sacabocado o dos sacabocados con el Kelly Punch que facilita, pero como bien dice la doctora, también se puede hacer con una 15 grados, ¿no? Y la idea es hacer una incisión pequeña, un agujero pequeño, ¿no? El Kelly Punch tiene su medida, y luego el mantenedor de cámara nos va a facilitar la salida del iris sin necesidad de que nosotros entremos a cámara anterior y podamos hacer la iridectomía con comodidad, ¿no? Luego hay que, este flap es pequeño y generalmente lo usamos a las 12. Queremos de que el flap esté cubierto por el párpado para evitar exposición del flap, evitar ampollas disestésicas también a veces cuando se utilizan con nasales o temporales, ¿no? Entonces usamos generalmente a las 12 según Morfield y luego cerramos con unas suturas que luego cortamos con láser generalmente. Hemos utilizado poco las suturas liberables. Hay un método para hacer este tipo de suturas y desatarlas según en el momento en que la presión suba, ¿no? Pero como tenemos el láser, nos sentimos bastante cómodos utilizando la suturolisis, ¿no? Ahora, el cierre del flap conjuntival en esta trabeculectomía base Fornic es muy importante porque ahí es donde se produce el Seidel. Entonces, hay diferentes métodos para cerrar la conjuntiva. El doctor Avilés describía un método que el doctor Vargas usaba, nuestro profesor, que lo cerraba, hacía le puso el doctor Avilés la línea de Vargas, ¿no? Que cerraba la conjuntiva y enterraba los puntos en la córnea. Hay varias técnicas, esta se ve un poco burda, pero hay varias técnicas para, digamos, cerrar herméticamente la conjuntiva y evitar el Seidel, que es una cosa muy importante y con eso se evita la hipotonía. Bueno, y la voy a dejar a la doctora para que continúe con la charla. Doctor, ¿se me escucha? Sí, ok. Ya, entonces continuamos. Entonces, luego de haber realizado la cirugía, es fundamental tener en cuenta que en sí, en el intraoperatorio, hay muchas complicaciones que se pueden presentar, desde hacer agujeros o perforaciones en la conjuntiva, el mismo desgarro del flap escleral, la lesión del cristalino, hemorragia, desprendimiento coroideo o incluso lesión del endotelio de la décimes, ¿no? Son cosas que se tienen que evitar y justamente con las modificaciones de la técnica es que se evitan algunas de esas complicaciones. Luego de la cirugía se tiene que realizar un control postoperatorio temprano, es decir, precoz, frecuente, que es sumamente importante para ir viendo la evolución de las ampollas. Estas ampollas son dinámicas, es decir, con el hiperfiltrado van a verse de forma diferente, con la cicatrización, con la fibrosis también. Entonces es sumamente importante hacer un control frecuente y cuidadoso, obviamente. Y todo esto se le tiene que explicar al paciente. También es importante ajustar la terapia antihipertensiva después de la cirugía, puesto que puede requerir aún de algunos medicamentos de los que estaba usando el paciente. Y bueno, el tratamiento postoperatorio inmediato, como es corticoides tópicos, el uso de los corticoides puede extenderse incluso hasta más de 2 meses, y esto dependiendo de la hiperemia conjuntival, ¿no? En realidad no se guían tanto de lo que es la inflamación en cámara anterior, puesto que la reacción en cámara anterior va a ceder en los
en un tiempo corto, en los primeros días o en las primeras semanas, ¿no? Mientras que la hiperemia conjuntival, ya que esta zona recién está produciendo cicatrización, va a persistir por un tiempo más prolongado y es por eso que los corticoides se tienen que extender en su uso. Antibióticos tópicos y cicloplégicos también están indicados. Pero las principales complicaciones en el postoperatorio son las que llaman la atención y básicamente esto está dado por problemas en la ampolla, si es que filtran en exceso o si es que no filtran mucho. Entonces las complicaciones las podemos clasificar en tempranas y en tardías. Las complicaciones tempranas tal vez son las más temidas a un inicio, como por ejemplo el desprendimiento coroideo, las complicaciones a consecuencia de la hipotonía, la maculopatía por hipotonía, el edema macular quístico, la efusión coroidea, el aplanamiento de la cámara o elevación de la presión intraocular, fugas o filtrados de las ampollas, ¿no? Son complicaciones que se tienen que resolver inmediato, lo más pronto que se pueda. Mientras que las complicaciones tardías a la cabeza siempre está la catarata, puesto que este procedimiento va a generar mucha inflamación, y algunas otras complicaciones que también son temidas, como son las infecciones y la más severa, la endoftalmitis. Algo que debemos recordar justamente para evitar todas estas complicaciones es cómo se produce el cierre de la herida. Normalmente a nivel de la conjuntiva tenemos tejido fibroblastos, tejido colágeno, matriz extracelular, que cuando se hace el flap, se crea la fístula, va a tener muchas alteraciones, y esto porque empiezan a filtrarse células inflamatorias a nivel del humor acuoso de cámara anterior hacia esta ampolla, ¿no? Y es así que todas estas células inflamatorias van a alterar la formación de la matriz extracelular a este nivel, el crecimiento o la proliferación desordenada de los fibroblastos y posteriormente de las fibras de colágeno van a inducir a que esta zona de la ampolla sea una zona rígida, una zona fibrosa, y posteriormente van a conllevar al fallo de la trabeculectomía. Pero sí se han hecho algunos estudios moleculares en donde se ha determinado algunas sustancias que pueden predisponer a la formación de cicatrices o de mayor fibrosis, como por ejemplo los factores de crecimiento. Entre ellos el factor de crecimiento transformante beta, es un factor que se ha visto que tiene mucha relación. A nivel tisular se han encontrado algunos pacientes posoperados, se han encontrado concentraciones muy altas de este factor y además de eso de algunos anticuerpos contra este factor. Y por eso es que se han postulado muchos tratamientos que aún están en estudio dirigidos a este tipo de factores que van a aumentar el grado de fibrosis que se produce a nivel de estas ampollas, ¿no? Como se puede ver aquí, los puntos amarillos vendrían a ser el factor de crecimiento transformante, los anticuerpos, los rosados, y en esta otra ampolla, por ejemplo, se puede ver solamente en mínima cantidad y la presencia de estos anticuerpos que se liberan cuando se detecta este tipo de factores de crecimiento. Entonces hay algunos pacientes que, como dijimos, van a reaccionar o van a producir una cicatrización más marcada, y dentro de ellos están las características a nivel ocular que ya mencionamos, pero en cuanto a las características del paciente, también se ha descrito que los pacientes de raza afroamericana son aquellos que van a tener mayor reacción para la cicatrización con y sin el uso del antimetabolito, ¿no? Y ya hablando de las complicaciones tempranas, pues estas complicaciones las vamos a detectar haciendo una medida de la presión intraocular. Si es que tenemos hipertonía, hipertensión ocular, tenemos que evaluar lo primero la cámara anterior. Si la cámara anterior es una cámara profunda, generalmente se debe a una falla en la ampolla, es decir, que no está produciendo un buen filtrado y puede haber bloqueo interno o un bloqueo externo, y el bloqueo externo darse por los factores que ya habíamos mencionado. Mientras que cuando tenemos una cámara plana puede haber otro tipo de problemas tal vez un poco más serios, como por ejemplo el glaucoma maligno con una inversión del flujo hacia cámara posterior, un bloqueo pupilar o una hemorragia supracoroidea tardía. Pero lo más frecuente es que justamente se produzca un fallo en la ampolla y haya que entrar a revisar la ampolla a sala de operaciones, ¿no? Algunos procedimientos que se recomiendan para cuando la presión está alta y es por la ampolla es un masaje digital. Generalmente la mayoría de pacientes revierten o disminuyen la presión cuando se les aplica un masaje a pulsos seguido, frecuente. La suturolisis o el Disney también pueden ser procedimientos que se requieran posteriormente, o incluso inyecciones de 5-FU en el postoperatorio, ¿no? En un mínimo de 5 inyecciones semanalmente. Y ahora las complicaciones que están asociadas a presión baja, es decir, a hipotonía, son las que producen más complicaciones a nivel ocular, ya sea
con cámara profunda, con cámara plana. Generalmente lo que vamos a encontrar es que hay hipotonía, la cámara está plana y esto se debe a fuga de la ampolla, a una hiperfiltración de la ampolla o a una efusión coroidea. Pero si tenemos la cámara profunda también puede deberse a un problema en la ampolla. En todos estos casos lo que tenemos que hacer es ver la forma de corregir esta filtración. Este es un video pequeño también en el que se puede observar cómo una ampolla está hiperfiltrando o hay una pequeña fuga. Y se puede evidenciar por el lavado de la fluoresceína que se ve a este nivel, ¿no? Cuando se aplica la tira. El humor acuoso empieza a lavar. Entonces, a ese nivel se han descrito técnicas como el avance conjuntival, el parche conjuntival, suturas, pegamentos tisulares, lentes de contacto que sean más grandes, ¿no? Para que puedan cerrar esta área, o antibióticos tópicos. Entonces, para liberar la presión en caso de las hipertonías, por ejemplo, se puede hacer uso del recurso que se mencionó anteriormente, como son las suturas liberables. En este caso, por ejemplo, se hizo la liberación de una sutura por una de las técnicas descritas, y se puede ver claramente que la ampolla disminuye, la morfología de la ampolla es totalmente diferente a antes de la liberación, ¿no? Así también el edema corneal, los cambios a ese nivel. En cuanto a lo que es la suturolisis y el needling, son dos procedimientos bastante útiles en el postoperatorio. La suturolisis con láser es bastante usado, aunque es limitado por la accesibilidad del paciente, es decir, que este procedimiento podría requerir de más intervenciones y el paciente podría no tener las economías para pagarlo, y es por eso que el tema de las suturas liberables es bastante más práctico para ellos, ¿no? Sin embargo, también es bastante útil. Se realiza en la mayoría de pacientes antes de las 8 semanas, los que han utilizado mitomicina, y en los pacientes en los que no se usó mitomicina se trata de hacer antes de las 3 semanas por la cicatrización, que ya no va a permitir un corte o una lisis de la sutura. Y se hace, como se puede ver en este video, se utilizan distintos lentes. Hay algunos lentes especiales para suturolisis, como por ejemplo los lentes de Hoskin, el de Blumenthal o el de Mandelkort, que se utiliza en este video, por ejemplo, o el goniolente de Zeiss, que también puede funcionar bastante bien, ¿no? Y se puede ver cómo con el láser argón se debilita la sutura de nylon. Se puede utilizar también Jack Laser primero para lo que es la sutura con nylon 10-0. Y el needling también es otro procedimiento que se realiza frecuentemente, no solo en sala de operaciones, sino también en consulta. Se realiza con aguja 25G y generalmente se tiene que hacer temporal con movimientos suaves a nivel de la ampolla, ubicando bien la sutura que se quiere liberar, ¿no? Son dos procedimientos que pueden ayudar bastante en cuanto a lo que es el manejo postoperatorio. Ahora, las otras complicaciones tardías, que si bien no son frecuentes, son bastante temibles, son las blebitis, que se pueden presentar meses después incluso de una cirugía filtrante, ¿no? Y estas se van a caracterizar precisamente por una base conjuntival completamente inflamada, hiperémica, el sublecho totalmente inflamado, pero la ampolla avascular persiste blanquecina. Entonces, esta es una imagen característica de un paciente con blebitis. Hay 3 grados de blebitis, 3 estadios. El primer estadio es una blebitis en la cual solamente hay compromiso de la conjuntiva. En el segundo estadio ya hay cierta inflamación de la cámara anterior, puede haber incluso hipopio. Y en el tercer estadio ya la califican para manejarla como una endoftalmitis, puesto que ya hay compromiso del humor vítreo. Entonces, el tratamiento en el estadio 1 y 2 es básicamente con antibióticos tópicos, que pueden ser gotas asociadas a ungüentos, y además de eso han descrito que se puede utilizar en el estadio 1 inyección subconjuntival de vancomycina, y en el estadio 2 una inyección intracameral de vancomicina ceftazidima también. En cuanto a lo que es la endoftalmitis tardía asociada a la ampolla, que vendría a ser ya los grados 3A, 3B de la blebitis, ya se inicia con lo que es tratamiento antibiótico sistémico y además inyección intravítrea de vancomycina. Y bueno, la terapia con corticoides es opcional de acuerdo al grado de inflamación, pero previo al tratamiento antibiótico, ¿no? Por lo menos un par de días. Los factores de riesgo para que un paciente desarrolle endoftalmitis tardía, se ha visto que es bastante asociado la edad joven, un paciente joven que sea varón, alteraciones a nivel de la piel que habíamos descrito inicialmente, las blefaroconjuntivitis, las blefaritis marcadas, las blefaritis seborreicas, que deben ser evaluadas antes de la operación. El trauma ocular también es algo que se ha asociado
demasiado. Obstrucción de vía lagrimal es algo que predispone mucho a este tipo de endoftalmitis. El uso de lente de contacto, las fugas crónicas en la ampolla o incluso en algunos casos reportados los antimetabolitos. Y otras complicaciones, el wipeout, que es un síndrome que describe que se produce la ceguera total a consecuencia de la cirugía. Básicamente se puede evitar si es que hacemos una buena historia clínica, le explicamos muy bien al paciente antes de someter la cirugía, vemos sus factores de riesgo. En el intraoperatorio es fundamental utilizar lo que es la anestesia subconjuntival, evitar a toda costa lo que es la perivulvar, y el posoperatorio, el día más importante del control que viene a ser el posoperatorio inmediato para ver justamente cómo está la presión intraocular o cualquier otro problema que se haya presentado. Las ampollas quísticas, que ya explicamos por qué se producen, la efusión coroidea, que está asociada a pacientes mayores, los adultos mayores que tienen mayor rigidez escleral, y si es que la esclera está más rígida, entonces una descompresión brusca, una hipotonía marcada va a hacer que se desprenda, que haya una fusión coroidea, que haya desprendimiento coroideo o incluso la maculopatía hipotónica, ¿no? La maculopatía hipotónica también es una complicación tardía, pero que se ha descrito que puede remitir antes de los 6 meses. El fracaso de la trabeculectomía, que claramente se van a explicar por algunos factores que se consideran después. Entonces, estas son algunas imágenes que describen estas complicaciones. Esta es, por ejemplo, la hipótesis que propone que se produce un anillo alrededor de la ampolla de fibrosis, y a pesar de utilizar los antifibróticos, los antimetabolitos, las células que se encuentran a este nivel, si bien es cierto, están paralizadas, se ha detenido su crecimiento por el uso del antimetabolito, pero pueden inducir a células vecinas a que generen inflamación y cicatrización, y justamente eso es el famoso anillo que se describe alrededor de una ampolla, que va a generar fibrosis y que va a producir el enquistamiento y el adelgazamiento de la conjuntiva. Y esta es la maculopatía hipotónica con los desprendimientos que se... En el 2013, en el Ophthalmology se publicó un estudio multicéntrico que hizo la revisión de todos los pacientes, en sí de la efectividad y la seguridad que tiene la trabeculectomía, haciendo un seguimiento de 2 años a algo de 420 pacientes, evaluando 428 ojitos, y a estos pacientes se les hizo seguimiento para ver cuál fue el grado de éxito que tenía la trabeculectomía y cuál fue la tasa de fracaso que tuvo, ¿no? Definiendo estos dos resultados por estos criterios, y el fracaso lo definieron como la necesidad de una reintervención por ideal, que era menos de unos grupos y menos de 20, o porque hicieron hipotonías muy marcadas, ¿no? Hasta por 2 controles consecutivos con presiones menores a 6. Entonces, en este estudio concluyeron que, si bien es cierto, tuvo una tasa importante de fracaso, también tuvo una tasa importante de éxito, ya sea con el uso de terapia médica postoperatoria, que fue la mayor tasa, por ejemplo, hasta de un 87% para los pacientes en los que se quería bajar a menos de 21 milímetros de mercurio, y con una tasa algo menor en los pacientes que no requirieron terapia médica en el postoperatorio, ¿no? Estas son las características de los pacientes que entraron al estudio. Y en cuanto a las complicaciones, pues vieron que la complicación más frecuente era precisamente la fuga de la ampolla, hasta en un 14% de todos los pacientes, y el 95% de estas fugas se produjeron antes de los 3 meses, ¿no? Luego, otro tipo de complicaciones, como por ejemplo el enquistamiento de las ampollas, la producción de ifema, los desprendimientos coroideos, y algo que también llamó la atención era la hipotonía. Si bien es cierto, se produjo un porcentaje relativamente importante de hipotonía, pero las únicas hipotonías que requirieron reintervención quirúrgica fueron un 3%. Y las temidas complicaciones tardías como la flebitis o la endoftalmitis en realidad se presentaron en un mínimo porcentaje. Entonces, ya habiendo hablado de eso, lo único que vamos a mencionar respecto a algunas consideraciones sobre paciente de glaucoma que necesita una trabeculectomía, pero además tiene una catarata, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que dice la evidencia que se puede hacer en estos pacientes que se podrían someter a cirugía de catarata y glaucoma. En sí, lo que se sabe es que comparando estas 3 técnicas, trabeculectomía sola, cirugía de catarata y glaucoma sola, y FACO o cirugía de catarata sola, la que produce una mayor reducción de la presión intraocular siempre ha sido la trabeculectomía. En segundo lugar, la cirugía combinada, y en último lugar es la cirugía de catarata sola.
pero en sí la cirugía de catarata con trabeculectomía constituye un desafío importante por los mismos hallazgos de un paciente que se encuentra en un paciente con glaucoma, ¿no? Como puede ser cámara estrecha, puede ser la miosis crónica, puede ser la debilidad zonular. Entonces hay algunas indicaciones en las cuales se tiene que realizar esta cirugía combinada, ya sea en 2 tiempos o en un solo tiempo. Lo principal es un paciente con catarata que tiene un glaucoma de ángulo estrecho o un ángulo cerrado precisamente por la catarata y que no ha sido controlado con terapia médica ni con láser. En segundo lugar, están los pacientes con catarata y que tienen múltiples tratamientos, múltiples gotas y no controlan la presión. En tercer lugar están los pacientes que tienen catarata y tienen glaucoma y no son pacientes que se adhieran al tratamiento, a la terapia médica o simplemente no tengan la posibilidad de solventar su tratamiento. Y en último caso son los glaucomas avanzados que tienen un compromiso importante del campo visual, pero que además tienen catarata. Entonces estas vendrían a ser las indicaciones principales para una cirugía tanto de catarata y glaucoma. Algunas contraindicaciones relativas es que principalmente sea un glaucoma muy avanzado pero con la presión no controlada, donde aquí lo primordial va a ser reducir la presión intraocular por medio de una trave. Pacientes que requieran un target muy bajo, es decir, una presión meta muy baja que no la va a conseguir la facotrave o la cirugía de catarata combinada, sino que va a requerir de una trave, o aquellos glaucomas leves a moderados que tienen la presión controlada y que no va a ser necesaria una cirugía de glaucoma, sino de catarata. Entonces, más o menos este es el algoritmo. También nos basamos en el daño o la severidad del glaucoma, ¿no? Como les dijimos, si es que es un daño leve o moderado, se tiene que tener en cuenta la presión. Si es que la presión es una presión controlada, óptima, que está por debajo del nivel ideal, entonces tal vez lo más conveniente sea solamente realizar una cirugía de catarata sola, ¿no? En cambio, si es que el paciente tiene un daño leve, moderado, pero que la presión está más arriba del target, o sea, de la meta, sí podría asociarse a una cirugía de glaucoma también. Pero el problema es cuando el paciente tiene un daño severo del glaucoma y la presión está por encima del target, es decir, es una presión no controlada. Aquí la prioridad va a ser siempre controlar la presión y eso va a ser por medio de la cirugía de glaucoma. Se podría considerar una cirugía combinada, pero esto implica un mayor tiempo operatorio, mayor riesgo de complicaciones a consecuencia de esto mismo. Entonces, es algo que se deja solamente para los pacientes con daño severo, pero que tienen presiones controladas. Entonces, la cirugía de catarata y glaucoma puede realizarse en un momento, en un tiempo o en 2 tiempos. La cirugía que se realiza en 2 tiempos puede ser la secuencial, ya sea primero la faco y luego la trave, o primero la trave y luego la faco. Esto va a depender mucho del grado de glaucoma que tenga, de la presión que se desee lograr, o si está asociada o no a una catarata que posteriormente podría desencadenar un aumento de la presión intraocular por el grado de inflamación. Entonces ahí se describe que se tiene que hacer una cirugía de trabeculectomía posterior a la faco, y en caso de hacer primero la trave, esto va a ser en pacientes que tengan comprometida que vean comprometida su función visual, principalmente por la presión, por eso es que se hace la trave primero, y 3 a 6 meses después se podría realizar la faco. Y en cuanto a la cirugía combinada, es decir, en un solo tiempo, tiene las indicaciones que habíamos mencionado. Hay que también evaluar la economía del paciente, puesto que si hay pacientes que no pueden solventar su tratamiento, esta va a ser una muy buena opción para ellos. Las técnicas pueden ser haciendo una sola incisión y aprovechando esta incisión para la cirugía de cataratas, la incisión del flap escleral para la trave, o haciendo 2 incisiones, ¿no? Pero de todas formas esta cirugía tiene una muchas más desventajas, puesto que prolonga el tiempo operatorio y por ende va a aumentar el riesgo de complicaciones. Entonces tiene que ser realizada por cirujanos expertos o capacitados en este tipo de técnicas. Y a raíz de eso, Cochrane ya publicó una revisión sistemática, primero comparando a pacientes que se habían sometido a cirugía de catarata sola versus pacientes que se habían sometido a pacientes de cirugía de trave más cirugía de catarata. Y en esta revisión lo que concluyen es que la reducción de la presión intraocular fue mayor en la cirugía combinada versus la cirugía de catarata sola, que es lo que habíamos indicado inicialmente. Pero mayor que estas dos es incluso la cirugía de trabeculectomía sola para la reducción de presión intraocular.
Y en cuanto al uso de los medicamentos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, así como en la agudeza visual. Entonces, sí propone que podría ser una buena opción para los pacientes que requieran cirugía de glaucoma y además tengan catarata. Y en cuanto a lo que es la trave o los dispositivos de drenaje, hay dos estudios importantes que tenemos que recordar para tomar esta decisión. Es el TVT Study, que es el Tube versus Trabeculectomy Study, que analizó un grupo de pacientes que fueron sometidos a trabeculectomía con mitomicina versus aquellos pacientes que se sometieron a cirugía de implante de válvula o dispositivos de drenaje, en este caso de válvula de Berbel. Y este estudio hizo un seguimiento a todos esos pacientes y determinó cuál es la seguridad, la eficacia de estas dos cirugías, haciendo una comparación a 5 años de seguimiento. Lo que pasa es que este estudio fue criticado por algunas cuestiones de la metodología, principalmente porque utilizaron dispositivos, un solo tipo de dispositivo de drenaje, lo cual indican que no se puede extrapolar a otras poblaciones donde no se tenga esta válvula. Otro es los años de seguimiento, que teniendo en cuenta que estamos hablando de dispositivos de drenaje, hay complicaciones que se pueden presentar años después de la cirugía en sí, como por ejemplo la exposición de los tubos, y esto es algo que parece que no consideraron y por ende no tomaron en cuenta, y por ende los resultados indicaron que no eran tan fiables. Y además de eso, y lo más importante es que consideraron pacientes que ya se habían sometido a cirugía de catarata o de glaucoma previamente. Entonces, en base a esto, los resultados demostraron que, claro, ambas producían buena reducción de la presión intraocular, pero tenía la trave respecto a los dispositivos de drenaje, presentaban una mayor tasa de fracaso, de reoperación y de complicaciones tempranas. Entonces, a raíz de esto surge otro estudio, el 2014, que es el PTVT Study. El PTVT Study es el Primary Tube versus Trabeculectomy Study, que analiza pacientes que no se sometieron a cirugía de catarata o de glaucoma previamente, con las mismas características del TPT, y teniendo resultados algo distintos, sobre todo en cuanto a la reducción de la presión intraocular, indicando que los pacientes que se habían sometido a trabeculectomía tenían una mayor reducción de la presión intraocular, pero que de todas formas las complicaciones eran un poco mayores en el grupo de los que se había sometido a la trave, pero que esta diferencia no era significativa, ¿no? Y en cuanto a lo que es el fracaso, tampoco había una diferencia significativa entre ambos. Entonces esas son las conclusiones principales de estos dos estudios. Esto es un cuadro en donde también se presentan las distintas complicaciones que se tuvieron en ambos grupos, que en realidad no demuestran una diferencia muy significativa, y llegan a la conclusión de que, si bien es cierto, los pacientes que se someten a trave al inicio presentan también una reducción marcada de la presión intraocular, a diferencia de los que se someten a dispositivos de drenaje, en el PTVT Study se vio que sí, esta diferencia se hacía marcada con el tiempo, ¿no? Se hizo un seguimiento mayor y se pudo ver que el resultado era mejor y que efectivamente la trave disminuía más la presión intraocular a diferencia de los dispositivos de drenaje. Y por último, mencionar el tema de los MIGS. Ya sabemos que los MIGS marcaron un antes y un después. Antes de los MIGS, lo que se hacía era la terapia escalonada con el tratamiento médico. Se podía pasar en algunos casos a lo que son los procedimientos ciclodestructivos, pero que posteriormente se iba a tener que realizar una cirugía convencional, ya sea por trave o por dispositivo de drenaje. Pero con la llegada de los MIGS se ha visto que estos se pueden usar en distintos estadios de la evolución del glaucoma, ¿no? Empezando por los MIGS de derivación del canal de Schlemm, los MIGS que actúan a nivel supracoroideo, y en último caso los MIGS que pueden ya hacer abordajes externos o internos, subconjuntivales, y posteriormente ya la trave. En el escenario en el que se disponga de los MIGS, en realidad sí constituyen una buena opción. Entonces hay muchos estudios que han surgido para comparar la efectividad, ya sea de la trave con los implantes valvulares, con la esclerectomía profunda no penetrante y con los MIGS, y comparando sus tasas de complicaciones son variables. Obviamente la trabeculectomía siempre va a tener tasas más altas en cuanto a lo que es hipotonía, aplanamiento de la cámara anterior, desarrollo de catarata y sobre todo fracaso, pero en realidad esta es algo que se tiene que evaluar de acuerdo a la perspectiva del cirujano y de acuerdo a la perspectiva del paciente. Para finalizar, este estudio me pareció interesante porque es un estudio que analiza una población de bajos recursos económicos en Nigeria y comparan a sus pacientes con glaucoma que tenían ingresos económicos
medios a bajos, ¿no? Es decir, que pacientes en los que no podían solventar su tratamiento médico o solventar cirugías muy costosas. Entonces llegaron a la conclusión de que la mitad de los pacientes con ingresos económicos medios en realidad se gastaban un gran importante porcentaje de su salario, por así decir, en el tratamiento de su glaucoma, y sin mencionar a los pacientes con bajos recursos que se gastaban todo el salario en el tratamiento de su glaucoma. Y lo que concluye este estudio en sí es que la trabeculectomía sigue y seguirá constituyendo la primera elección, sobre todo en países en los que se tiene este tipo de problemas socioeconómicos. Entonces las conclusiones, bueno, estas son para mencionar en base a los objetivos. Llegamos a la conclusión de que la trabeculectomía constituye y seguirá constituyendo la técnica gold estándar para el manejo de los glaucomas no controlados con terapia médica, en los casos en los que no se cuente con los MIGS. Posteriormente también saber o reconocer que las complicaciones están muy asociadas a los pasos durante la cirugía y al uso o no de la terapia de los antifibróticos, de los antimetabolitos. Reconocer a aquellos pacientes que van a tener un mayor riesgo de desarrollar cicatrización y por ende falla o fracaso de la trabeculectomía. Y por último, reconocer que también en los países de medianos a bajos recursos la trabeculectomía constituye la técnica de elección, como lo mencionamos hace un momento. Bueno, eso sería todo respecto a la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vega. Excelente revisión. Vamos a revisar ahora algunas preguntas que han estado realizando durante la exposición. Ya. Bueno, yendo a las preguntas que han estado realizando en el chat, primero tenemos de Juan Francisco Román. ¿Cuánto tiempo deja las esponjas en el acto quirúrgico, con mitomicina, por supuesto? ¿Con cuánto le realiza el lavado de suero, con suero después de dejar las microesponjas? ¿Y cuál es el tamaño del flap ideal, ¿no? Doctor Noriega, ¿se nos puede comentar? Sí, bueno, las esponjas generalmente se dejan 3 minutos. El lavado, la cantidad del suero fisiológico que se usa va de 20 centímetros cúbicos a 100 centímetros cúbicos. Siempre se recomienda un lavado profuso, ¿no? Para quitar toda la mitomicina, ¿no? Porque la mitomicina puede producir, pues, alteraciones severas, ¿no? Y hay que también tener en cuenta de no olvidarnos de las esponjas. Las esponjas hay que contarlas y retirarlas, ¿no? He tenido oportunidad que se ha quedado alguna esponja ahí en la conjuntiva y se ha tenido que reingresar con el paciente inmediatamente, ¿no? Cuando esto sucede. Otra de las ideas que se planteó para evitar el uso de las esponjas es utilizar la mitomicina en una inyección subconjuntival a menor dosis, ¿no? Y el efecto es similar. Y en el tamaño del flap se han hecho estudios para ver si el tamaño del flap representaba un cambio en el pronóstico de la cirugía y se ha visto de que no hay diferencia significativa, ¿no? Ahora uno puede escoger un flap cuadrado, puede escoger un flap triangular, puede escoger un flap rectangular. Eso depende de la comodidad del paciente, del cirujano y también adecuándose a las circunstancias del paciente. Sí, es cierto, hay que tener mucho cuidado con dejar las esponjas. Es bueno usar las esponjas esas que no se deshacen mucho. Las ideales son de alcohol polivinílico.
Las que se usan son recomendadas también para el ASIC porque esas no se deshacen, ¿no? Efectivamente, y pueden quedar partículas inadvertidas de repente. En cuanto al tiempo, en realidad, pues hay muchos estudios, inclusive los que comparan de 2 minutos con 4 minutos, con 5 minutos. En realidad el uso de la mitomicina, el coadyuvante, es para evitar la cicatrización y eso va a depender como de muchos factores, como lo mencionó la doctora. En nuestra raza, la verdad, usamos casi en todos los pacientes, ¿no? Diferente en otras realidades de repente. Vamos a la siguiente pregunta. El doctor Jorge Ruiz, ¿qué recomienda cuando hay ampollas grandes y quísticas y hay que realizar una cirugía de catarata? Bueno, hay una serie de procedimientos cuando estas ampollas son grandes o también algunas producen dolor, le producen molestias al paciente, producen delen a nivel en la córnea, ¿no? Entonces, se utilizan unas suturas compresivas que pueden hacer. Se puede usar ácido tricloroacético en gotas. Se puede usar suero autólogo. Bueno, y si alguno de estos procedimientos no es suficiente, se podría hacer una revisión de la ampolla, ¿no? Y poner una conjuntivoplastía se podría realizar también, ¿no? Ahora, cuando hay que realizar una cirugía de catarata específicamente, yo creo que más recomendable sería en el momento de la cirugía, en mi opinión personal, hacer una revisión de la ampolla, ¿no? Hacer una revisión de la ampolla. No sé, Danitza, ¿tú qué opinas? Sí, efectivamente, estas ampollas que son disestésicas o que son quísticas, a veces molestan a los pacientes o las de pared delgada. Hay que partir del hecho que cuando realizamos una cirugía de catarata hay que avisarle al paciente que la presión, si la ha estado teniendo controlada, de todas maneras va a subir unos 2 a 4 puntos, ¿no? Eso es importante avisarle al paciente. Si ya va a pasar eso y dependiendo del grado de glaucoma, efectivamente se puede hacer una revisión de ampolla y cubrir mejor con una conjuntiva más sana esa ampolla para que tenga menos molestias, ¿no? También es importante mencionar que los pacientes que uno les ha hecho una trabeculectomía no hay que esperar mucho para hacerles una cirugía de catarata, ¿no? A veces los pacientes se descuidan o vienen a su control de muy largo y tienen cataratas muy duras y eso nos impide hacerle una cirugía con menos inflamación como una FACO, ¿no? Recordar que estos pacientes de glaucoma de por sí, más que todos los de ángulo estrecho, también van a tener problemas endoteliales, ¿no? Muy relacionados también en algunos casos con Fuchs, entonces no hay que esperar mucho para una cirugía de catarata en estos pacientes. La siguiente consulta, en caso de existir problemas de cicatrización en la parte superior de la conjuntiva, si recomiendan hacer la cirugía en la parte inferior, una pregunta del doctor Abel Flores. Bueno, quizá una válvula, ¿no? Una válvula podría ser inferior, pero definitivamente una trabeculectomía no, porque el riesgo de endoftalmitis es muy alto, ¿no? Eso está proscrito, ¿no? Se puede hacer una trabe inferior. Podría ser una válvula, eso, ¿no? Claro, según la necesidad de cuánto quiero bajar la presión del paciente, podría echar mano pues de una válvula si es que tengo que hacer una cirugía, digamos, filtrante. O si no, pues ahora existen en el mercado algunos procedimientos láser, tanto como el láser micropulsado, que pueden de repente retrasar un poco la necesidad de cirugía, ¿no? Definitivamente las traves inferiores están totalmente proscritas en los pacientes. La trabeculectomía siempre tiene que ser cubierta por el párpado, ¿no? Hay a veces pacientes que tienen el párpado superior que no cubre totalmente hasta donde debe llegar, hasta el limbo, entonces ese tipo de pacientes no irían bien una trave por la exposición, ¿no? La siguiente pregunta, si hay repercusión en hacer un flap triangular de Jordi. Bueno, creo que ya mencionó que el flap en general, pues, sea el cuadrado, el trapezoidal, triangular, es a gusto del cirujano, ¿no? Las formas de flap son aceptadas y son las técnicas y están descritas hace mucho tiempo. Lo ideal es de 3 a 4 milímetros, ¿no? ¿Qué sugieren para la suturolisis sin láser
y en qué tiempo se deben de realizar? Del doctor Fernando Silva. Suturólisis sin láser, o se Me imagino que refiere se a que... refiere cuando no tiene él a la disposición de un láser argón, ¿no? De repente se podría usar la técnica de las suturas liberables, ¿no? Que será mucho más cómodo para de repente en provincia o en otros sitios que no tengan el acceso a un láser, ¿no? Para poder realizar la suturólisis. En el tiempo en que se debe realizar, en realidad, toda suturólisis va a conllevar siempre un riesgo de que se aplane la cámara, ¿no? Por eso hay que hablar bien con el paciente. Siempre ese riesgo tiene que descansar. Hacerlo en la primera semana, en realidad es muy riesgoso, ¿no? De repente, a partir de la segunda semana se puede intentar la suturólisis, y hacerlo más de las 4 semanas, en realidad tampoco ya no va a funcionar mucho, ¿no? No sé qué No lo opina. he hecho nunca, pero quizás si pudiera hacer como un needle, ¿no? O sea, meter una agujita 25 y de repente tratar de cortar una de las suturas, ¿no? Si es que Por no la hay el láser a la mano, ¿no? Eso me hace acordar cuando no teníamos láser y teníamos que hacer iridectomías periféricas, ¿no? Hacíamos una incisión corneal con una gilet, cogíamos un pedacito de iris, hacíamos un corte y luego cerrábamos inmediatamente. Era un procedimiento rapidísimo, ¿no? Que se evitó ya cuando había el láser, ¿no? Pero si no tenemos el láser y necesitamos hacer una iridotomía periférica, también se puede hacer, puede repetir eso, ¿no? A Claro. través de una incisión corneal. La siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza un adecuado masaje? De Jennifer Chávez. Bueno, hay una maniobra que el profesor Traverso la popularizó, que era con un Q-tips, un depresor estéril, a los costados de la trabeculectomía, presionar, ¿no? Para que filtre. Nosotros no usamos eso, generalmente le pedimos que mire al frente al paciente y hacemos una presión suave, pero sostenida en la parte inferior de la córnea para forzar la salida del humor acuoso, ¿no? Pero con cierta delicadeza para evitar que no vaya a ser una salida brusca de líquido, ¿no? Recuerdo que cuando no usábamos mitomicina, colocábamos al paciente eh, en una camilla con el doctor Vargas, por supuesto, y él realizaba un masaje un poco Muy fuerte profundo. y se lograba abrir la ampolla, se lograba que filtre nuevamente, ¿no? Y luego utilizaba pues corticoides. Nosotros usábamos mucho una inyección subconjuntival de diprospan después de la cirugía filtrante. Y el diprospan tiene un corticoide, la mitad es de acción corta, rápidamente, controla la inflamación y el resto es de depósito. Entonces se queda, se ve ahí en el fornix que se quedan unas manchas blancas, que es el corticoide de depósito y está actuando durante un mes, ¿no? Sí, el masaje efectivamente, bueno, ahora lo ideal es hacerlo en la lámpara de hendidura, se comienza muy suave, ¿no? En realidad yo sí uso la maniobra del doctor Traverso con un hisopito detrás de la ventanita, empiezo a masajear y veo cómo tiene que estar la cámara formada. Obviamente para esto hay que asegurarnos que el paciente no tenga Seidel, ¿no? Porque no se puede hacer un masaje con un Seidel activo, ¿no? Entonces se va viendo cómo se forma la ampolla y se hace un masaje leve, ¿no? Dependiendo cuánto esté la presión en el postoperatorio inmediato. Al examen en la lámpara, ¿qué características debe tener la ampolla para saber que va a ser funcional en el futuro? De Jordi. Bueno, hay toda una clasificación de las ampollas, está descrito, no sé qué, en American Journal creo que hay un artículo muy interesante y eh,
tuve oportunidad de entrar al consultorio del doctor Waldo Loaiza y él tenía ahí un impreso de una fotografía de todos los tipos de las ampollas. Pero básicamente la ampolla no debe ser hiperémica, no debe ser tan elevada, debe ser difusa. Y entonces la presión debe estar controlada desde los primeros días postoperatorios, la presión debe ser bastante baja. Con una ampolla de esas características es un buen pronóstico. Cuando uno en el primer día postoperatorio la presión está un poco alta, la ampolla está hiperémica, entonces ahí hay que andar con cuidado para resolver, ya sea con un nido, con más corticoide, con masajes para evitar que se cierre la ampolla, ¿no? Sí, es cierto, las ampollas ideales deben ser bien posteriores y lo más planas y difusas posibles, ¿no? Esa sería la ampolla ideal. En presiones, pues, si manejamos una presión entre 8 y 10 milímetros de mercurio en el primer día postoperatorio, la cámara está formada, en realidad eso va a ir bien, ¿no? Los signos que nos podrían indicar que vamos a sufrir con la cirugía en el postoperatorio son, pues, primero que hay un seidel activo, segundo, cámaras planas, la ampolla obviamente que esté plana, uno puede notar claramente si filtra o no filtra la ampolla, ¿no? Cuando está pegada. Los pacientes que tienen el tenon bien grueso a veces son difíciles de evaluar, ¿no? Y si quieres cortar punto en esos pacientes que tienen el tenon grueso, a veces es difícil, ¿no? En estos años, la verdad, habré tenido 1 o 2 pacientes que tienen el tenon tan grueso que es difícil llegar con su urolisis, ¿no? Y al final falla la ampolla. La trabeculectomía es una de las cirugías en que el acto operatorio o la curva para aprenderla en realidad no es muy larga, ¿no? Es una técnica, digamos, que se aprende relativamente fácil. Sin embargo, el darnos cuenta el postoperatorio y saber llevar bien el postoperatorio y darnos cuenta de esos detalles que van a caracterizar el postoperatorio de cada paciente es importante para saber si va a funcionar o no, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene ifema, si ha habido mucha inflamación, si ha habido mucha manipulación, todos esos factores van a aumentar el riesgo que la ampolla y la cirugía falle al final, ¿no? El doctor Jorge Ruiz pregunta, ¿qué recomienda, en la extracción de cristalino transparente en casos de ángulo estrecho o que tengan efecto facomórfico? Bueno, definitivamente hay que sacar el cristalino. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda de que hay que sacar el cristalino, así sea transparente. Si tiene un efecto facomórfico o si vemos de que es una cámara muy estrecha. El problema es convencer al paciente que tiene una visión de 20-25 y que va a salir de la cirugía con una visión de 20-20, ¿no? Ese es el único inconveniente. Pero después no hay ninguna duda de que hay que sacar el cristalino. Y la cirugía de la catarata en el glaucoma de ángulo cerrado o estrecho es sumamente beneficiosa. Muchos de mis pacientes controlan la presión solamente con la extracción de la cirugía de catarata. O sea que es un factor de que ocasiona el aumento de la presión. Eso no se ve cuando son glaucomas de ángulo abierto. Con glaucomas de ángulo abierto uno saca la catarata y a veces la presión baja a 2 milímetros máximo y entonces tiene que usar gotas, etcétera. Entonces hay que valorar si la presión está bien controlada con gotas o que el nervio está muy afectado y es necesario mejor hacer una cirugía combinada que solamente una faco sola, ¿no? Sí, es cierto, ya está demostrado que la extracción del cristalino, más que todo en pacientes con ángulo estrecho o que han hecho inclusive su cierre angular, va muy bien, ¿no? El problema es, como usted bien lo menciona, en pacientes jóvenes, ¿no? Que les quitas muy joven el efecto acomodación, podrían tener algún problema, pero en realidad a la larga creo que les va muy bien, ¿no? Es una muy buena indicación. Otra pregunta del doctor Abel Flores, realizada ya después, es, ¿la cirugía de rescate de trabeculectomía previa funciona y en qué porcentaje? ¿Cómo? Perdón.
Me imagino que se refiere al NITLIN, dice cirugía de rescate de trabeculectomía previa o a la revisión de ampolla, ¿no? ¿Funciona y en qué porcentaje? Bueno, en mi experiencia, aunque la experiencia es el último lugar de la pirámide de la ciencia, si tú haces una revisión de ampolla precozmente, yo creo que tienes mejores resultados que si la haces dejando pasar mucho tiempo. Se produce una mayor cicatrización y es más complicado. Cuando uno entra a hacer una revisión de ampolla, el problema es el sangrado. Es un ojo que sangra mucho, es complicado. Entonces, lo que yo recomendaría es actuar precozmente. Cuando uno ve que la ampolla está fallando a las 4 semanas y 5 semanas y ve que la presión no se controla, hay riesgo para el nervio, fácil, entra uno y revisa rápidamente y corrige las cosas. Yo creo que eso es lo mejor. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. En pacientes jóvenes con indicación de tratamiento quirúrgico, ¿qué se prefiere? ¿Trabeculectomía o uso de dispositivos valvulados? En jóvenes, bueno, la posibilidad de que la trabeculectomía falle es mucho mayor en jóvenes. Es un factor de riesgo para la trabeculectomía. La esperanza de vida de los jóvenes es mayor, la posibilidad de que hagan endoftalmitis tardías es alta. Yo he visto pocas endoftalmitis, pero las he visto. Las complicaciones que yo más he visto frecuentemente es eh, que falle la trabeculectomía, que suba la presión, que no controle, o que se ponga hipotónico el ojo, o Seidel, ¿no? Y después las endoftalmitis, pero pocas en realidad. Entonces, un joven, yo creo que estoy de acuerdo con la opinión de muchos de que hay que poner una válvula, ¿no? He tenido casos de que he puesto la válvula. Bueno, yo creo que este es un factor también de acuerdo al cirujano, ¿no? Porque eh, la válvula no ha controlado la presión en glaucoma congénito, un glaucoma juvenil, digamos, pero que es un glaucoma congénito, un paciente de 18 años, estudiante de medicina, no controló con la válvula y tuve que hacerle una trave, y con la trave controlo la válvula, y vamos a ver cuánto tiempo demora, y eso hay que verlo toda la vida, pues, ¿no? Es una lucha constante. Sí, en realidad es un punto a tomar mucho en cuenta, ¿no? Con varios factores. Después del estudio publicado del tubo versus trave, en el que supuestamente se demuestra la misma eficacia, tanto de la válvula como la trave, en realidad hay un reporte de la Academia Americana en donde se ve pues que la indicación de trave que antes los cirujanos de glaucoma usaban, digamos, en un 70-80%, para el 2016 o 2017 ya bajó su preferencia de usar trave para usar válvula, ¿no? En este caso, en lo que son los pacientes jóvenes o glaucomas juveniles, en realidad, si bien es cierto, tienen más cierto riesgo de cicatrización, los pocos pacientes que he operado, he preferido hacerles primero una trave, felizmente han ido muy bien, básicamente porque si falla la válvula ya es más difícil que la trave funcione, ¿no? La trave funciona mucho más en ojos vírgenes, no tratados quirúrgicamente, ¿no? Otro factor también pues es que la válvula, y al igual que la trave o cualquier cirugía de glaucoma o procedimiento para bajar la presión, glaucoma tiene un tiempo de duración, ¿no? Y al ser jóvenes pues estos pacientes van a necesitar muchos años de control y probablemente durante toda su vida otros procedimientos, ¿no? Entonces si ya tiene una válvula y la trave falla, habría que poner otra válvula. En realidad siempre es un punto a discutir, a considerar muchos factores, ¿no? Se tiene que conversar con el paciente. Si bien es cierto, la válvula también baja la presión, es un cuerpo extraño, ¿no? Que lo va a tener ahí toda su vida y de repente no todos son muy cuidadosos. El recuento endotelial en años también puede bajar y puede ser de repente más perjudicial que hacerle una trave, ¿no? Entonces sí hay que considerar en pacientes jóvenes varios factores para decidir al final qué tipo de cirugía les podría ir mejor, ¿no?
El doctor Francisco Cirineo, la mitomicina debajo del flap escleral, si puede comentar algo. Así, efectivamente. La razón por la que yo no la uso es que yo a veces he penetrado a cámara anterior antes de colocar la mitomicina. Entonces decidí que debería poner la mitomicina antes. Pero está descrito que se puede hacer así, pero que es preferible usarla debajo del flap para evitar la cicatrización. Sí, es correcto. Sí, hay estudios que han comparado la mitomicina, hacerle antes del diseño escleral o hacerle poniendo encima del flap o inclusive debajo del flap, ¿no? Para ver si significativamente hay alguna diferencia en la cantidad de pacientes. Y en realidad la eficacia es la misma, ¿no? La puedes poner antes del diseño, si tienes mayor seguridad, o si ya has hecho el flap escleral, lo puedes también colocar. Recordemos que donde aplicamos la mitomicina también tiene que ser las ampollas para que sean posteriores, difusas, un poco para atrás, ¿no? Porque la cicatrización no solamente está en el flap, sino arriba. Los estudios en general han demostrado que, digamos, es ya preferencia del cirujano, no hay ninguna diferencia estadística en que una vaya mejor que otra, ¿no? Sí, tener mucho cuidado eso que mencionó, porque la mitomicina, si entra a cámara anterior, daña el endotelio terriblemente, y también es muy tóxica para la parte del cuerpo ciliar, dando hipotonías, ¿no? Justamente me olvidaba que se han hecho estudios colocando las esponjas de mitomicina sin haber hecho el flap y se ha encontrado restos de mitomicina en cámara anterior. La otra cosa es que la modificación de Moorfields es que la ampolla sea difusa y posterior. Entonces ellos sugieren de que las esponjas deben estar posteriores en la conjuntiva y no en la zona adyacente al flap. Eso nos hace un poco pensar, porque si se va a cicatrizar la zona del flap, entonces ¿cómo? Uno trata siempre de poner una esponjita ahí cerca porque tiene el temor de que se cierre, ¿no? Se cierre. Pero eh, hay que tener siempre cuidado con la mitomicina. Muy bien, vamos a la próxima pregunta. En un paciente de 18 días posoperado de TRAVE por glaucoma juvenil, con presión de 24 y con masaje llega hasta 14, ¿se recomienda la suturolisis en ese momento o todavía prefiere esperar? 18 8 días de días, posoperado. 18 días de posoperado. 18 días. Es una pregunta difícil. Se recomienda cortar suturas al mes, pero si es un paciente joven, yo me arriesgaría a cortar una sutura ya, cuando menos una. Sí, claro, la idea es, como es joven también, ¿no? En las que uno de repente tiene mucho más cuidado y más temor y más recelosos en los pacientes ya mayores, ¿no? Pacientes ancianos. Esos pacientes, por más que estén altos, yo la verdad los difiero hasta el último, porque son los que van a ir a una hipotonía, cámara plana, y son los que se recuperan menos, ¿no? De desprendimientos coroideos. Son más difíciles de recuperar. Siendo un paciente joven, sí, a los 18 días creo que se podría tranquilamente hacer una suturolisis, obviamente una por una, no se hace nunca de dos en dos, y pues, explicarle, ¿no? Que tiene que guardar reposo y controlarlo después de la suturolisis. El doctor Ruiz tiene otra pregunta. Dice, si tienen un paciente operado de trabeculectomía con glaucoma muy avanzado, que la copa disco está en 0,91 y la presión está controlada y que va a ser operado de catarata, ¿cómo manejan el pre y postoperatorio inmediato? La presión está bien controlada. Sí, básicamente su pregunta va pues lo más probable a los picos de presión posoperatorios, ¿no? Y al tipo de premedicación para operarle a este paciente de catarata, considerando pues que cualquier pico de presión puede terminar con la poca visión que le queda, ¿no? Qué raro que me haga esa pregunta, porque yo esos pacientes se los paso a él. Una pregunta para el inbox, Bueno, creo.
acá lo más importante es la córnea, ¿no? Cómo está la microscopía especular. Ahora, los picos, yo he visto, la verdad, muy poco, no he tenido pacientes con el YAP, es que pierden la visión central, ¿no? Solamente recuerdo claramente un caso en donde me hizo una hemorragia vitrea con una cirugía de trabeculectomía limpia y era ojo único y la visión bajó. El paciente tenía visión de 20/30 y la visión bajó pues a 20/200, una cosa así, ¿no? Entonces fue todo un escándalo en el mundo, pero solamente fue una hemorragia, ¿no? No sé, la razón está descrito, se puede producir como complicación por trabeculectomía. Supongo, yo no pude continuar viendo el paciente, supongo que la hemorragia se reabsorbió, pero para controlar los picos, yendo ya en concreto a la pregunta, yo creo que si las presiones no son muy bajas, no está de más pasarle unos 100 centímetros o 200 centímetros de manitol previo a la cirugía y mantenerlo siempre con hipotensores después de la cirugía y vigilar los picos de presión, ¿no? Eso sería la mejor manera de evitar que haya una subida de presión brusca que haga que se pierdan las pocas fibras nerviosas que tiene el paciente, ¿no? Habría que tener mucho más cuidado en el paciente para, para el control de la presión. Sí, este tipo No de sé, pacientes en Danita. realidad son un poco complejos, hay que tener mucho cuidado efectivamente. La cirugía de catarata tiene que ser pues una cirugía limpia, rápida, con un cirujano experto, ¿no? Para también evitar posteriores problemas con la trabeculectomía si es que ha estado funcionando bien, ¿no? Porque la inflamación definitivamente va a tener subidas de presión. En el postoperatorio en realidad podemos usar acetazolamida, según con cuánto esté entrando el paciente, porque de todas maneras por la inflamación va a ser un pico ese día, ¿no? Y ver en el postoperatorio inmediato con cuánto está de presión, se le puede continuar todavía una semana, ¿no? Dependiendo cómo ha sido la cirugía, si ha sido una cirugía de repente muy difícil, ¿no? Los pacientes de glaucoma, las cataratas a veces son muy difíciles, ¿no? Son pacientes de ángulo estrecho, con sinequia, son pacientes con pseudosfoliación, las cirugías de cataratas se complican, entonces no son tan fáciles de manejar. En la siguiente pregunta, ¿cómo maneja la atalamia postquirúrgica en estos casos? ¿Indica atropina? Ok. Bueno, cuando yo tengo un paciente al que he hecho una trabeculectomía y tengo una cámara plana, primero trato de ser conservador. Utilizo atropina, quito los antiinflamatorios, dejo solo antibióticos, lo pongo en reposo absoluto y espero pocos días. Si veo que hay algún indicio de que se reforma la cámara, puedo continuar. Si no, entro y reformo cámara inmediatamente. Si son pacientes mayores, es poco difícil que la cámara se reforme. Si son pacientes jóvenes, rápidamente se reforma la cámara. Eh, Esas son no sé, Dani, alguna otra cosa que tú... Claro, vamos al hecho que está mencionando la atalamia postquirúrgica, imagino que se refiere porque hay mucha filtración, ¿no? Porque también podría ser un glaucoma maligno en todo caso. Pero en el caso en que sea por mucha filtración, efectivamente hay que ver, pues, según la clasificación de SPAT, cuánto está tocando, pues, ¿no? Si es atalamia completa, la verdad, el paciente no se debería ir, ¿no? Echarle atropina, dejarlo reposar un poco, si se forma un poco, se podría tener esperanza de reformarse, pero si no, esos pacientes con atalamia, en verdad, el manejo tiene que ser inmediato, ¿no? Porque el choque del cristalino, el choque del iris va a llevarse buena cantidad de células endoteliales, eso a veces es sineque, es un poco complicado luego de manejar. Ahora, para evitar esto, a veces algunos recomiendan, yo por ejemplo uso
más que todo en pacientes de ángulo estrecho que les hago una trabeculectomía, después de terminar la cirugía le echo una gotita de atropina, a casi todos, ¿no? A algunos glaucomas abiertos, en general, pues no, miopes así no, porque tienen buena cámara, ¿no? Pero en los que yo sospecho que me va a hacer una cámara estrecha, en ojos hipermétropes, en ángulos estrechos, yo después de terminar el acto quirúrgico le echo su antibiótico y le echo una gota de atropina, y eso en realidad me ha limitado bastante el hecho de tener las atalamias, ¿no? Ahora, en el acto quirúrgico, cuando tú pones las suturas, tú tienes que ver que no haya una filtración espontánea, ¿no? Eso es muy importante en la parte de la cirugía, porque si tú has puesto las suturas y filtra espontáneamente el ojo, eso al día siguiente va a terminar en atalamia, no hay más vuelta que darle, ¿no? Las suturas tienen que tener digamos, un estado en que no va a filtrar espontáneo y que con un pequeño toque filtra, sale el agua a través del flap escleral, ¿no? Si logras ese equilibrio, vas bien, ¿no? Tú ya más o menos operando al paciente con tu experiencia sabes cómo va a estar al siguiente día, ¿no? Las atalamias postquirúrgicas o te pasa porque tu punto se soltó, no lo anudaste bien, los ocultaste y no te diste cuenta, o porque hay filtración espontánea, o porque el flap escleral es muy delgado, ¿no? Y si ya has tenido eso, o inclusive el flap escleral se te rompe, tienes que solucionarle eso en sala, porque al día siguiente de todas maneras vas a entrar con ese paciente porque va a estar en atalamia. De todas maneras hay ojos que van a tener más riesgo de atalamia, los pacientes de ángulo estrecho, por ejemplo, que tienen obesidad, o ves que el paciente no va a cumplir con el reposo adecuado, que es muy importante, igual hay que echarles atropina para tratar de evitar un poco las cámaras estrechas, ¿no? Y también la atalamia. El doctor Ruiz pregunta si funciona bien, incluso se les podría implantar un lente multifocal. Imagino que se refiere a la indicación de lentes multifocales en pacientes con glaucoma. Bueno, como estos pacientes tienen su campo visual afectado, no creo que sea aconsejable utilizar un lente multifocal. No creo tampoco que sea una contraindicación efectiva, ¿no? Porque hay que ver, deben haber algunos pacientes cuya lesión del campo visual es leve, quizá en ellos podría utilizarse un multifocal. Pero pacientes que tienen campo severo, no está indicado un lente multifocal en estos pacientes. Sí, efectivamente hay un estudio que reporta que en ojos normales el colocar un lente multifocal baja más o menos 2 decibeles, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen campo visual afectado, definitivamente no sería lo adecuado. En pacientes que tienen un glaucoma muy, muy inicial, muy leve, de repente ángulos estrechos que han hecho ligero cierre, pero que no tienen mayor problema, sí se le podría poner. No está contraindicado totalmente, pero no es muy recomendable, ¿no? Además es difícil a veces hacer el cálculo, si le vas a hacer luego una trave, que sopesar todas esas cosas, ¿no? Porque luego va a variar la medida. Doctor Muro pregunta, en pacientes operados de pterigio usando plastía libre, retirada de la zona vulvar superior, en quienes se ha restituido la anatomía cuidadosamente al limbo, ¿les es posible realizar la trabeculectomía? ¿Se ha estudiado ese tema? Es muy difícil hacer la trabeculectomía en esa área. La conjuntiva no te permite cubrir la trave. Tienes que buscar una zona donde tengas conjuntiva libre para poder cubrir la trabeculectomía. En todo caso, podrías hacerlo poniéndole membrana amniótica o cogiendo conjuntiva de otro lado y trasplantándola ahí, ¿no? Para que cubra la trabeculectomía. Cuando se pone válvulas, a veces los ojos son muy pequeños, han tenido muchas cirugías y hay retracción de la conjuntiva. A veces queda parcialmente expuesta el tubo.
o se trata de que el cuerpo esté totalmente cubierto porque va atrás, pero el tubo queda un poco expuesto. En esos casos, a veces uno los cubre con un poco de dura madre y no alcanza para cubrir con la conjuntiva y se, se cubre con el transcurso de las semanas, se tapa completamente, pero no en el caso de una trabeculectomía. Yo he tenido casos de cirugías de pterigión en donde no había conjuntiva, he tenido que cambiar de lugar, no era posible hacerlo y a veces he tenido que suspender la cirugía. Sí, efectivamente, una condición para poder hacer una trabeculectomía y tenga el éxito descrito que está entre el 85% en promedio es que pues tenga una conjuntiva virgen, ¿no? Y que se pueda realizar. Recordemos también, por ejemplo, que en pacientes que han usado gotas por años, ya la conjuntiva no va a ser la misma, ¿no? Y esos son los pacientes que van a ir al fracaso justamente por la calidad de la conjuntiva que va a cambiar de todas maneras con pacientes que usan múltiples gotas y por años, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil si es que la conjuntiva superior ya ha sido tomada o tiene algún grado de cicatrización o cambios en ella. El doctor Francisco Cirineo pregunta la vida media de una trabeculectomía. He revisado artículos y hay algunas revisiones que son de 20 años, ¿ah? 20 años han encontrado un porcentaje alto de trabeculectomías funcionantes. Y eso está en una última publicación en Ophthalmology. 20 años. O sea que la trabeculectomía tiene una larga duración, y en un porcentaje bastante aceptable. Sí. Sí, cuando funciona bien una trabeculectomía con una buena ampolla, en realidad pues te dura años, ¿no? Hay estudios como el tubo versus trabe que menciona que más o menos a los 5 años falla en un 40-45%, ¿no? Pero el resto de pacientes tienen una ampolla funcionante. Ahora, esto sucede también con los dispositivos de drenaje, ¿no? En los estudios como el ABB o el ABC, la vida media de un dispositivo de drenaje también a 5 años es alrededor de 40-45% con riesgo de falla, ¿no? El Ahora doctor, la doctora Vega, que muy bien presentó su charla, puso ahí un artículo de una revisión de trabeculectomía en el siglo XXI y ahí hacen una revisión también de bastantes años en Reino Unido, en donde encuentran también casi un 80% de éxito de la trabeculectomía durante muchos años, pero hacen también una acotación, ¿no? Que en el posoperatorio han tenido que ir haciendo varias cosas, ¿no? Como revisiones, como suturolisis, como una serie de factores, lo que indica de que la trabeculectomía para mantener su éxito necesita que se le haga un control posoperatorio constante, ¿no? Para mantenerla efectivamente, que controle la presión, ¿no? excelente información. Vamos a, el doctor Fernando Silva pregunta, ¿qué recomiendan en caso de ampolla redundante sobre la córnea? Ya, es bien sencillo, es como una cirugía de pterigión, se pasa el Biver suavemente y se despega completamente de la córnea y luego tú haces una incisión sobre todo lo que está redundante y lo que queda de conjuntiva lo traccionas hacia abajo y lo suturas bien a la córnea y se resuelve perfectamente y la presión queda bien controlada. Excelente comentario. Ricardo Alarcón, el doctor Ricardo Alarcón pregunta, ¿cuál sería el manejo en caso que se presente una blebitis?
Bueno, si hay una blebitis, lo cual significa de que hay reacción en la cámara anterior y no en la cámara posterior. Hay que trabajar con full tratamiento de antibióticos y lo, bueno, lo que se espera es que en pocos días, 24 horas, mejore. Si no mejora, hay que actuar con todo porque es un peligro, ¿no? Sí. No sé, Dani, qué experiencia tienes. Yo he tenido blebitis y se han resuelto rápidamente con antibióticos bien potentes. Sí. Sí, yo he tenido estos años, perdón, una o dos blebitis, efectivamente, que con los antibióticos en realidad al día siguiente, haciéndole obviamente todo el chequeo necesario. Recordemos que las blebitis pensamos porque el problema todavía está en cámara anterior, ¿no? Hay que de todas maneras chequear el vitrio, la retina, cómo está, la agudeza del paciente, ver todos esos detalles y controlarlo al paciente, ¿no? En el caso de blebitis, cuando se da el tratamiento antibiótico temprano, en realidad el primer, segundo día en su control, los pacientes van muy bien, ¿no? Es necesario, digamos, tratar al paciente en esta etapa y para eso también es importante hablar con el paciente, ¿no? Todo paciente postoperado de trave, trabeculectomía, debe saber, pues, que se le explica, ¿no? Que la ventanita, la cirugía, la ampolla que tiene, que se le ha realizado, siempre puede ser una puerta o una entrada de infecciones, ¿no? Se le explica los signos de alarma claros, son pacientes que no se pueden dar el lujo de dejar una conjuntivitis y dejarla pasar así nomás, mucho cuidado con las piscinas en temporadas de verano, cuando están infectadas, si el paciente de por sí tiene ya la ampolla muy delgada, ser incisivo en esas indicaciones, cosa que el paciente acude temprano, ¿no? A la emergencia, al consultorio, y uno puede tratar estos casos antes de que se convierta en una endoftalmitis, obviamente pronóstico malo ya, ¿no? La blebitis igual, los pacientes saben reconocer que su ojo no está ahí tan bien como antes, ¿no? Entonces hay que darle estas indicaciones y en realidad, gracias a Dios, las blebitis que he podido ver hasta ahora han mejorado el primer, segundo día, ¿no? Bueno, eso sería todo, parece, con las preguntas. Para finalizar, los últimos comentarios. Bueno, la trabeculectomía es una cirugía que se practica hace décadas con el uso de coadyuvantes como la mitomicina, que se hicieron mucho más populares en los 90. En realidad, la cirugía tiene un éxito alto. Es por eso que hasta ahora sigue siendo el gold estándar cuando yo quiero bajar la presión en un paciente. Con los últimos recomendaciones, más que todo a partir del 2005 con el sistema de Murphy, se ha podido limitar mucho las complicaciones tan temidas de esta cirugía. Es una cirugía relativamente barata, ¿no? Porque en realidad los insumos son pocos, la mitomicina es muy cómoda, a comparación de otras cirugías que han podido salir al mercado, que han intentado reemplazar este tipo de cirugía incisional o otros coadyuvantes, como por ejemplo el Hologen, que se ha demostrado que la eficacia es casi la misma o inclusive superior sigue siendo la trabeculectomía o el Express. En realidad la trabeculectomía bien hecha me puede dejar presiones muy bajas, ¿no? Tiene indicaciones claras, por supuesto, ¿no? En pacientes que tienen el campo visual dañado. Ahora con el uso del láser, tanto el SLT como el micropulsado, se puede retrasar en algunos casos este tipo de cirugías que obviamente son incisionales y que van a dar obviamente mucho más con porcentaje de complicaciones con el tiempo, pero bien indicadas van muy bien, ¿no? Los glaucomas avanzados definitivamente tengo que hacer una trabeculectomía. Pacientes jóvenes que ya tienen algo de daño en el campo visual tienen que irse a una cirugía de todas maneras incisional. Entonces, esta cirugía en realidad es una cirugía muy buena, la curva de aprendizaje no es muy alta, los costos también son bajos, todo cirujano de glaucoma debe de saber realizarla y la verdad es que va muy bien, ¿no? En los casos en que está indicado, por supuesto. ¿Algún otro comentario final, doctor Noriega? Bueno, el objetivo de la charla pues era mostrar que la trabeculectomía es una cirugía que creo que todavía todo oftalmólogo la debe tener en su armamentario, ¿no? Y
que su mayor ventaja es que produce presiones bajas. Cuando uno quiere obtener una presión baja en un paciente, lo logra con la trabeculectomía. Pero no hay que perder de vista los adelantos que se están haciendo en las cirugías que podríamos llamar no son de utilidad para aquellos glaucomas intermedios, aquellos glaucomas que tienen buena visión y que son pues las cirugías que son las mínimamente invasivas, con ahora un armamentario tremendo, pero que tienen también una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que hay que conocerlas, hay que hacerlas, pero hay que tener siempre en cuenta la ética y el cuidado del paciente. Nosotros nos debemos a nuestros pacientes y estamos acá por ellos, entonces debemos cuidarlos como lo más precioso. A la hora que nosotros decidamos un procedimiento, escojamos lo mejor para ellos y que lo haga el que mejor domina la técnica, ¿no? Esa es la recomendación. Una excelente recomendaciones. Si no hay más preguntas, los invito a partir de mañana. Está el curso de catarata en el mismo horario, por el mismo enlace. Va a tener creditaje. Se les pide por favor que entren siempre con su nombre completo, nombre y apellido, para que puedan luego tener su certificado. Estar atentos, se tomará en cuenta mucho la asistencia para la emisión de los certificados y el creditaje. El curso de catarata promete mucho, hemos estado pasando las propagandas y los esperamos a partir de mañana para iniciar el curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Anixa. Gracias, doctora, ya está. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctora. Cuídense, gracias. Feliz noche.